Es hora de tomarnos un cafecito con Dios. Bendiciones, iglesia, qué gusto y qué bendición estar con ustedes nuevamente tomándonos un cafecito con Dios. Dios les bendiga. Bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a hablar acerca de las alas y de el refugiarse bajo las alas del Señor. Y antes de empezar este café vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable el día de hoy. Señor, yo te pido, Señor, por cada vida, por cada uno de mis hermanos que está aquí, que está viendo este café. Yo te pido que tú les hables a ellos a lo más profundo de su corazón y que tu palabra sea vida para ellos. Y vamos a hablar de esa hermosa protección que nosotros tenemos como hijos de parte de Dios, de un Dios que nos abriga bajo sus alas. Pero quiero empezar este café hablando de una cita bíblica que está en Génesis. Que nos habla y nos dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y que Él se movía aún en medio de la tierra que estaba desordenada y vacía. ¿Qué quiere simbolizar o qué quiere decir que el Espíritu de Dios se movía? Dice que el Espíritu de Dios se usa cuando hay un revoloteo. En la palabra en hebreo que indica se movía, en esta cita bíblica, está hablando de un revoloteo, que es el revoloteo de un ave, que es el revoloteo que puede ser de un águila, que se usa de igual manera en Deuteronomio 32, versículo 12, la misma expresión se movía en hebreo cuando habla Jehová solo la guió y con él no hubo Dios extraño. Y en el versículo de Deuteronomio 32, versículo 11 dice, como el águila que revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. La misma expresión que encontramos en Génesis la podemos encontrar en esta cita textual, que nos está hablando del movimiento que hace un ave. Y ese movimiento lo hace o se ejemplifica a través de un ave, el movimiento que hace el Señor cuando se dice que se movía. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice que el Señor se movía sobre las aguas y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué quiere decir en hebreo esas expresiones de desordenada y vacía? Que hace referencia a tuó y boú, que son estas expresiones en hebreos, para indicarnos a nosotros de destrucción. Es decir, que el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, se estaba moviendo en medio de la destrucción. Y aún Él podía moverse como un ave que infundía protección por donde Él se movía, en medio de la destrucción. De igual manera pasa en nuestros tiempos. Puede que haya caos, puede que haya un mundo desordenado, vacío, en tinieblas y en destrucción total, pero el Espíritu de Dios se mueve en la tierra para infundir protección, ayuda, consuelo y refugio a sus hijos. Porque dice en el Salmo 91 que Él bajo sus alas nos cubrirá. En el Salmo 91, versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Promesa de Dios para su iglesia, promesa de Dios para su pueblo, para sus fieles, para nosotros, de que aunque estemos en un mundo caótico, en un mundo lleno de caos, podemos confiar en la protección de la misma manera que un ave protege a sus polluelos. Cuando pensamos a veces que las alas de un ave no son poderosas, pero son muy poderosas, y esas alas son muy especiales porque parte de esas alas están diseñadas para infundir calor, para infundir consuelo para sus polluelos, y también hay una parte que le permite al ave pues protegerse de los adversarios. Las plumas de las aves son un ejemplo maravilloso del diseño de Dios, y puede haber una parte suave en las plumas de un ave con puntas rígidas de pequeños ganchos que se entrelazan entre sí
como dientes para su cierre y una parte esponjosa que le da calor al ave. Entonces, con estas alas vemos que los pájaros protegen a sus polluelos y Dios nos cubre de igual manera con sus alas protectoras. De igual manera, ¿eso qué significa? Que la presencia de Dios nos influye consuelo, seguridad y protección aún en medio de las tormentas. Entonces, esa ala es la donde nosotros como cristianos debemos irnos cuando haya caos, cuando haya tormenta. Y además, estas alas en la palabra de Dios tienen diferentes beneficios y funciones. Y vamos a ver una de esas funciones que cumple estar bajo las alas del Altísimo. Es una fuente, primero, una fuente de consuelo y de protección. Y quiero que entendamos que el pueblo de Israel, cuando estábamos hablando de que se estaba caminando por el desierto, resulta que el Señor se lo llevó bajo una protección muy especial. Y esa protección en la que estaba el pueblo de Israel era bajo sus alas. Y así literal está escrito en la palabra de Dios. Y vamos a leer Deuteronomio 32 del 10 al 12. Y lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de su desierto, y la rodeó y cuidó de él y lo guardó como la niña de sus ojos, como un águila que se despierta su nidada, se revoloteaba sobre sus polluelos y extendió sus alas y los tomó y los llevó sobre su plumaje. El Señor solo lo guió y con él no hubo Dios extranjero. Está hablando de la protección que hacía el Señor como el ave. Él estuvo como un ave con sus polluelos, porque de día el Señor les mandaba una columna de nube y de noche les mandaba su columna de fuego. Los aves cuando tienen, pajaritos, pues esos pajaritos no tienen plumas para cubrirse del frío. La única manera que tienen de protegerse esos pajaritos que todavía no le han salido las plumas es con el ala protectora del ave que los ha engendrado, de protección, de calor. E incluso estas aves pueden durar hasta 24 horas sentadas ahí cuidando el nido. Entonces, las alas de protección en la palabra de Dios es una promesa muy grande para nosotros como cristianos porque se repite constante entender esa protección que el Señor tiene para nosotros en cualquier circunstancia, en tormentas, en desiertos, en momentos de dolor. Siempre podemos contar con la protección especial de nuestro Señor. En el Salmo 63 nos habla acerca, porque tú has sido mi ayuda y a la sombra de tus alas canto gozoso. En el Salmo 105:39 nos dice, extendió una nube para cubrirlos y fuego para iluminarlos por la noche. Esto hablando del Señor protegiendo a su pueblo. En el Salmo 17, versículo 8 dice, guárdame como la niña de tus ojos y escóndome la sombra de tus alas. En el Salmo 36, versículo 7 dice, cuán precioso es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Y en el Salmo 57, versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. También haciendo memoria de lo que pasaba en Génesis. Estaba la destrucción, pero la protección segura estaba sobre y venía del Espíritu Santo de Dios que se movía sobre las aguas. Y en el Salmo 61, versículo 4 dice, que more yo en tu tienda para siempre y me abrigue bajo la sombra del refugio de tus alas. Entonces hay seguridad, hay protección, hay consuelo bajo las sombras del Señor. Y esta seguridad la podemos ver también cuando en el Salmo 55 del 5 al 7, cuando dice, terror y temblor me invaden y horror me ha cubierto y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Ciertamente iría muy lejos y moraría en el desierto. Aquí David está diciendo algo especial que hay en las alas de un ave. Porque un ave que vuela alto y que vuela rápido y es veloz, no es presa fácil de sus enemigos ni de sus adversarios. Entonces, estando
cubiertos bajo las alas y aún sobre las alas del Señor, el Señor nos librará de los enemigos. Y él también hablaba, David, que si tuviera alas, él lo haría y él saldría corriendo y él volaría y nada malo le tocaría. Porque las alas son una forma de escape y de seguridad de Dios para nosotros. Entonces, cuando se habla en Éxodo 19:4, ustedes me han visto en lo que he hecho en los egipcios y cómo los he tomado sobre las alas de águila y los he traído a mí. Es decir, que literalmente el Señor lo llevó como si él fuese el águila, el que lo llevaba sobre ellos. Lo sacó a su pueblo amado, lo sacó de Egipto, como una forma de escape, de huir de sus enemigos y de sus adversarios. No solo llegó sobre las alas para librarlos, dice Dios voló, algunas interpretaciones dicen que Dios voló sobre un querubín, pero para indicar también el hecho del rescate asombroso, como un ave, de esa manera Dios libró a su pueblo Israel de sus enemigos. Debido a la habilidad de volar muy alto y hacer su nido en riscos, las águilas, las aves son inalcanzables, es decir, que no sufría de depredadores los nidos de las águilas. Acompáñenme a leer ahora Jeremías 49, versículo 16. Te ha engañado la soberbia de tu corazón, tú que vives en las hendiduras de las peñas, que ocupas la cumbre del monte, aunque hagas tu nido tan alto como el águila, de allí te haré bajar, declara el Señor. Es decir, que aunque muchos crean, y esto hablando de los que no creen en el Señor, que pueden elevarse a las alturas y que nada malo les va a pasar, el Señor, que es todopoderoso y que es soberano, sabe que va a caer, porque la única y verdadera protección viene de Él. Entonces, aquí está haciendo la referencia del águila que hace nidos y que es un ave inalcanzable para sus adversarios. También es un modo de defensa, lo que tiene que ver con el ala. En Isaías 31, versículo 5 nos dice, como aves que vuelan, así protegerá el Señor de los ejércitos a Jerusalén. La protegerá y la librará y la perdonará y la rescatará. Amén. Esa es una promesa para nosotros. También el ala y estar bajo refugiado del Señor también tiene que ver con un medio de ataque, no solamente de librar, sino también para atacar. En Jeremías 4, versículo 13 dice, mire el que sube como las nubes y los carros como el torbellino, sus caballos son más ligeros que las águilas. Entonces, en el Deuteronomio capítulo 28, versículo 49, se nos dice, el Señor levantará contra ti una nación lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá veloz como águila nuevamente. Entonces, el ala, ahí está hablando también de lo que tiene que ver de una protección espiritual de lo que se puede estar presentando. Y aquí también se habla acerca y se hace el símil en Lamentaciones capítulo 4 versículo 19. Nuestros perseguidores eran más veloces que las águilas del cielo. Por los montes nos persiguieron y en el desierto nos tendieron emboscadas. Es decir, se habla acerca de una emboscada, de algo que pueda ocurrir de una manera rápida, de un ataque, cuando se habla de el ala del águila. Entonces, con el ala del águila pueden darse ataques rápidos, así por la velocidad por la que llevan, y eso lo pueden hacer, y se da el ejemplo de los adversarios que querían atacar al pueblo de Dios. Y también se puede hablar que con las alas se puede lograr alcanzar grandes distancias en poco tiempo. Y ahora, finalmente, acompáñame a leer en Isaías 40, versículo 31, pero los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como las alas, con alas como las águilas, y correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Promesa de Dios a sus hijos, de que Él nos permitirá no ser presa de adversarios, no ser presa de dolores y de frustraciones, porque incluso hará de nosotros salir alas de águila que nos ayudarán a protegernos de toda maldad, y que si esperamos en Él, Él hará en nosotros y pondrá en nosotros como si literalmente tuviésemos alas. Y finalmente, ya para terminar este cafecito,
quiero traer el ejemplo de Ruth, una mujer que le creyó a Dios. De igual manera, este ejemplo es tanto para hombres como para mujeres, pero en este libro de Ruth se habla claramente cuando a ella se le dice que deja sus dioses, que deja lo que tenía por Dios. Y le dice Dios en Ruth, capítulo 2, versículo 12. Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Eso es la primera bendición que recibe Ruth al dejar, al que la queda evidenciado el sacrificio de su vida, de dejar lo que tenía, todo lo que tenía por seguir al Señor. Y finalmente, esto se ve ejemplificado en su vida cuando también se habla, extiende el borde de tu manto sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano, que está diciendo, pasa tu ala, y literalmente se habla acerca del ala. Y esto tenía que ver con la protección y el cuidado de Dios sobre su vida. Sea cual sea la circunstancia, sea cual sea el momento por el que estemos pasando, sea cual sea la adversidad, tenemos la promesa de que el Señor Dios va a extender su ala de favor y de misericordia sobre nosotros. Gracias, mis amados hermanos, por compartir este café conmigo y nos vemos en otro café. Bendiciones.